Bombazo de última hora. Ahora sí les traigo una muy buena noticia. ¿Qué creen? Jaime Munguía va por los grandes billetes, va por el billete, lo cual no está mal, se respeta. Hace unas horas Chava Rodríguez de ESPN compartió en sus redes sociales la siguiente noticia. Otra guerra mexicana. En negociaciones pelea entre Toro Reséndiz y Jaime Munguía. Me informan que se encuentra en la mesa de negociaciones una pelea entre el Toro Reséndiz y Jaime Munguía para la primera mitad del 2026. Este es un bombazo, respetable público, porque esto pasa justo cuando la IBF le había ordenado que el cubano Osleis Iglesias enfrentara a Jaime Munguía por el campeonato mundial vacante IBF, ¿se acuerdan? A lo que Munguía respondió, dijo que no rotundamente porque tenía otros planes. Ahora ya sabemos que esos otros planes era una pelea contra Armando el Toro Reséndiz, pero esto va mucho más allá. De entrada sí, es irse por una lana enfrentando al Toro Reséndiz creyendo que el Toro Reséndiz es un rival más accesible, es un rival más fácil, más vencible que el cubano Iglesias. Munguía prefirió pelear contra el Toro Reséndiz para evitar al cubano Iglesias, el cual está atravesando por su mejor momento y tiene una pegada de piedra. Buen movimiento estratégico de Munguía, hablando en términos de dinero, porque una pelea entre él y el Toro Reséndiz, quien acaba de dar el batacazo el año pasado al derrotar a Caleb Plant frente a su gente, esa sí es una pelea mucho más atractiva para nosotros que contra el cubano. Para los mexicanos una pelea entre Reséndiz contra Munguía es más atractiva, morbosamente hablando, que una pelea contra Osleis Iglesias. A Osleis Iglesias prácticamente nadie lo conoce. El cubano no vende, no es un boxeador con atractivo comercial, pero todo el mundo sabe ahora quién es Armando el Toro Reséndiz y todo el mundo sabe quién es Jaime Munguía. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Munguía no se quiso arriesgar para pelear contra un desconocido quien tiene el poder para noquearlo. A mi gusto, el cubano es mucho mejor que Jaime Munguía, así que sabiamente se hace a un lado para enfrentar al Toro Reséndiz, creyendo que con él puede ganar más dinero sin arriesgarse tanto. Pero creo yo que este pensamiento le puede traer jiribilla, creo yo que está equivocado, creo que el Toro Reséndiz es mejor boxeador que Jaime Munguía y creo que esta pelea se la va a llevar el Toro Reséndiz, quizá por decisión. Mi mero gallo para Munguía contra Toro Reséndiz es el Toro Reséndiz. ¿Y cuál es tu gallo? Quiero leerlo aquí en los comentarios, aquí en la cajita, por favor. Armando el Toro Reséndiz tiene un récord profesional de 16 peleas ganadas, 11 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut. Tiene 26 años, está en sus meros apogeos, en sus meros tiempos. Es de Nayarit, de Guayabitos. Jaime Munguía tiene 29 años con un récord profesional de 45 peleas ganadas, 35 de ellas por nocaut, 2 derrotas, 1 por nocaut ante Bruno Surache, ante el francés, ¿se acuerdan? Mide 1.83 con un alcance de 183 centímetros, es de Tijuana, Baja California. Físicamente, Munguía está algo más alto que el Toro Reséndiz, está más largo. El Toro Reséndiz mide 1.78 metros y tiene un alcance de 175 centímetros, pero a mi parecer el Toro es un tanque, está mamadísimo. El Toro está más fuerte que Munguía y creo que si Munguía piensa, si Munguía cree que el Toro es un rival a modo, es un rival más fácil que el cubano, está totalmente equivocado. Pensando mal, creo que la jugada de Munguía, los planes de Munguía son enfrentar al Toro Reséndiz, ganarle a Reséndiz para después acordar una pelea multimillonaria contra el Canelo y de esta manera llenarse los bolsillos de billete. Este camino está bueno porque Munguía asegurará un barote, pero no creo que Reséndiz le vaya a servir como tapete a Jaime Munguía. Más bien creo que Reséndiz le va a ganar a Jaime Munguía y después él, el Toro, va a ir contra Canelo. Y en una pelea entre el Toro Reséndiz y Canelo, le voy al Toro Reséndiz. Creo que el Toro está en su mejor momento, no está tan golpeado como el Canelo, está muy joven y de ganarle a Munguía, creo que sí le va a ganar al Canelo. ¿Ustedes qué opinan? Munguía contra Toro Reséndiz primero, ¿qué es lo próximo? ¿Quién gana? Quiero leerlos aquí en la cajita de comentarios. Y si quieres que sigamos cubriendo la noticia de la pelea entre el Toro Reséndiz y Munguía, y si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Richie Blog en este momento y
comparte este video con un amigo o con una amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Un abrazo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi mano derecha aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.